podamos estudiar un paper por cada semana, pero distribuirlo entre todas las personas que somos parte de la iniciativa y podamos aprender las unas de las otras sobre temas ya sea temas en los que nos interesamos genuinamente o temas en los que trabajamos tal vez, temas que nos llaman la atención. Un momento. Entonces, bienvenido, Nicolás. Eh, y bueno, espero que esta iniciativa siga creciendo. Y nada, Diana, bienvenida. Me da mucho gusto que puedas presentar hoy y me gusta mucho el paper, es súper interesante. Creo que nos va a venir bien. Sí, la verdad es que cuando lo vi me pareció algo súper interesante y revolucionario porque nos va a cambiar por completo la forma de trabajar, como ya lo viene haciendo la inteligencia artificial en los últimos años, pero en el tópico de imágenes y 3D y todo lo que tiene que ver con renderización y todo esto. Y esto puede llegar hasta, no sé, hasta los videojuegos, ¿no? O a las fotografías o la forma en que generamos contenido en Internet. Realmente es bastante amplia su gama de aplicaciones y por eso me llamó tanto la atención este tema. Súper, pues, ¿qué te parece si te presentas? Sí, pues, ¿qué les puedo contar? Mi nombre es Diana Martínez, soy desarrolladora de software, entusiasta de la robótica y también hago un poco de diseño de interfaz de usuario. Parte de lo que hago todo el tiempo es pues continuar aprendiendo y ser autodidacta, y entre todo eso pues me gusta compartir información en grupos, ¿no? De redes de contactos y todo eso, y así fue como descubrí este paper, que en realidad no es un paper sino un tema, es una serie de papers que se llama NERF. No sé si ya puedo comenzar a hablar del tema. Claro, tal vez nos podemos presentar todos como Ok, Magda lo había sugerido. cierto. ¿Qué te parece si empezamos por Magda, justo? Ya apagué la Sí. cámara. Hola. Hola chicas, bienvenidas. Mi nombre es Magdalena Dávila Muñoz. Me encanta la iniciativa sobre aprender algo nuevo en cada semana. Y pues de mí yo soy entusiasta de la ingeniería de software. Mi especialidad es procesos de software. Estoy metida en rollos como modelos, estándares. Eso es lo que me gusta más sobre la ingeniería de software. Y muchas gracias a todas. Súper, ¿quién sigue? Hola chicas, pues yo soy Alix y pues estoy muy contenta de estar aquí. Anteriormente había tenido la oportunidad de estar en el Paper a Week de Angie y bueno, me da mucho gusto ahorita estar en esta sesión donde Diana va a exponer y pues yo me especializo en producto, entonces igual cualquier cosa que necesiten, tanto de diseño como de desarrollo de producto, pueden contar conmigo. Súper, Belu, ¿te gustaría continuar? Bueno, dale. Ahí prendo la cámara. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Belu, Belu Ticona, soy de acá de Buenos Aires. Estudio Ciencias de la Computación y bueno, estoy justo ahora arrancando la tesis, estamos con esos temas y me parece que estaba bueno unirme a la comunidad para acostumbrarme a leer papers, bueno, a analizarlos. Justamente recién ahora estaba leyendo uno de química y machine learning, así que nada, espero pronto, seguramente ya me va a tocar, el ticker me va a elegir a mí. Dale. Angie. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Guzmán Ponce. Pues yo soy doctora en ciencias de la ingeniería. Me gusta pues hacer investigación. Eh, Mi tema es pues minería de datos, machine learning, big data. Y pues me gusta esta iniciativa porque todos intercambiamos puntos de vista y leemos de todo un poco. Entonces vamos ampliando los panoramas y conocimiento. Y pues gracias. Súper. Shell, ¿te gustaría presentarte? Vale. Pues yo soy Sher Valdés,
Pues me considero una traductora de imágenes en general. He hecho diseño desde hace tiempo. Eh, pues me he coqueteado con el código pues bastante. Voy para allá caminando. Pues más que nada el trabajo que yo hago, así lo defino porque a lo mejor no soy la mejor diseñadora del mundo ni mucho menos, pero eso sí me gusta hacer, poner esos puentes entre el desarrollo o entre los usuarios o entre los conceptos, si son complejos, digerirlos. Creo que eso es más que nada una especialidad que yo considero tener. Y pues estoy muy contenta de verlas. Pues a varias ya las conozco así como que de fotito y no sé, yo había visto las chivas, esto es un chorro, que por fin me estoy viendo. Y yo sigo mucho a Diana, por eso vine. Súper, Pero las quiero todas. qué buena onda. Pues bienvenida, Asher, es la primera vez también que nos acompañas. Gracias. Leti, ¿te gustaría presentarte? Estás en mute. Ay, sigues en mute. Listo, creo que ya. Pero no te escuchamos. Quizá porque no se han conectado tus audífonos, que no los Vamos, tengas conectados por Bluetooth. claro. Encender Bluetooth y seleccionar el audífono tuyo. Se ve que no está conectado. Me pasa igual, chicas, de la misma. Siempre. O se queda conectado el A celular. ver, me pensé. Bueno, me voy presentando yo si quieren, en lo que Leti va conectando sus audífonos. Bueno, yo soy Michelle, actualmente soy Data Engineer, igual he estado en Machine Learning por 3 años, 4 años, algo así. Y nada, pues he estado en diferentes tipos de proyectos, actualmente estoy más como en industria, ¿cómo será? Como química y electrocos. Me confundo un poco con la palabra, perdón, pero es un poco como modelos predictivos para detectar ciertas propiedades de alimentos, tierra y aire y así. Y bueno, Betty. No, es que sí te escuchamos, pero bueno, yo sí te escucho, pero está súper bajo el volumen. Claro. ¿Me escuchan mejor? Ya. Perfecto, ya te escuchas súper bien. Ok, yo me escucho demasiado alto. Ok, bueno. Sí, bueno, yo soy Leticia y es que como no estoy trabajando, llevo como unos 4 años estudiando. Terminé una maestría y ahora estoy terminando una especialidad en visualización de datos. Y justo de eso voy a presentar un paper sobre eso la semana que viene. Y ahora que escuchaba, ay, disculpa, ¿cómo te llamas? Que vas a presentar ahorita. Que decías Diana. esa intersección entre el usuario, la programación, el diseño, o sea, todo eso a mí me ha parecido que está muy en este rollo de la visualización y me gusta mucho también por eso. Pero bueno, no, ya tiene bastante tiempo que yo no estoy en el rubro del trabajo, digamos. Uh-huh. Bueno, Leti, ya esperamos también tu presentación. Gracias. Daisy se unió Daisy, ¿no? Daisy, ¿te gustaría presentarte? Sí, hola a todas, soy Daisy. Eh, pues no sé exactamente lo que debo decir, pero ahorita estoy en la búsqueda de empleo, me gusta mucho la interacción humano-computadora, me gusta también el desarrollo web y por lo mismo que me gusta la investigación relacionada a interacción humana-computadora, ahorita estoy viendo el campo de UX Research, así que eso.
Súper, pues bienvenidas. Diana, a lo mejor ya te ayudó a conocerlos un poco. Así que si quieres, puedes empezar con la presentación. Ok, ahora sí, bueno, en primer lugar, contarles que en realidad esta presentación, pues no voy a mostrar el paper, no he tenido la oportunidad de estar en ocasiones anteriores, pero es un paper que se llama, a ver, déjenme lo leo, se llama Neural Volume Rendering, NERV and Beyond. Y es un paper que nos habla sobre una nueva forma de hacer todo lo que tiene que ver con renderización de imágenes a partir de ahí ya ven mi pantalla, a partir del entrenamiento de redes neuronales. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Ok, entonces, ¿qué significa NERV? Significa Neural Radiance Fields. ¿Y de qué se trata? Bueno, si ustedes saben, el proceso de renderización es el proceso de tomar información digitalizada de una escena en 2 dimensiones o en 3 dimensiones y convertirla a su representación visual para que las personas pues, puedan verla, ¿no? Entonces, la renderización es cuando tú tienes a lo mejor un archivo de datos que almacenan, no sé, tu formato de tu preferencia, de tu software de preferencia, que almacenan todas las características que describen pues los colores, las texturas, la posición de los elementos en la escena y todo eso. Y la renderización lo que hace es correr un algoritmo que calcula todo eso para generar la imagen final de tu pantalla, lo que se va a ver en tu pantalla. Estas renderizaciones pueden ser de alta fidelidad o de muy baja fidelidad, pero al final la intención es que una escena 3D, por lo general, la puedas proyectar a una escena 2D. El proceso tradicional de realizar todo este trabajo es muy artesanal y muy manual. Se ocupa tecnología, pero la tecnología es más bien una herramienta o un asistente de poder realizar todo esto. Por ejemplo, existe software como Blender o como todos los softwares de ingeniería, de CAD, que nos ayudan a definirle por medio de coordenadas o por medio de operaciones de extrusión o de corte sobre las piezas o por medio de moldear, ahí sería más el artista el que se dedicaría a moldear un objeto, por ejemplo, y entonces pueden realizar, por ejemplo, como el de aquí abajo, un diseño, o la otra opción es utilizar algún tipo de escáner 3D, que por lo general funcionan bajo el principio de estereografía, ¿no? No sé si alguna de ustedes tuvo la opción, en algún momento, la oportunidad de conocer unas gafas de biglifo, que son gafas que utilizan filtros de 2 colores y se te presenta una imagen aquí como la del perrito y entonces por los filtros de cada color tú ves el perrito en 3D, ¿no? O si tuvieron la oportunidad de utilizar algún visor como este de aquí, este es ya muy antiguo de cuando se inventó esta técnica, pero existen, por ejemplo, las gafas de realidad virtual hoy en día que funcionan bajo el mismo principio. Y la idea es que tú tienes un objeto en 3D en frente de ti o en frente del espectador y pues el espectador obviamente pues tiene 2 ojos, ¿no? Que son 2 puntos de vista un poquito distintos dependiendo de cada ojo, ¿no? Y entonces se podría considerar como una proyección en 2 planos o 2 vistas desde distintos ángulos de un objeto en 3D. Así es como las personas podemos distinguir la profundidad y así es como se puede, por medio de este tipo de gafas, engañar a la vista para que pues podamos ver imágenes que están en 2D, en 3D, a lo mejor en el cine o a lo mejor en algún software o en el sistema de unas gafas de realidad virtual, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente para convertir las imágenes del mundo real al mundo digital es algo como esto, ¿no? Se utilizan tomas desde diferentes puntos de vista de una pieza o de un objeto o de una escena y se corren algoritmos tradicionales que se trata de recorrer cada píxel de la imagen y tienen muchas condiciones. A veces, por ejemplo, requieren que todas las imágenes sean del mismo tamaño, que tengan la misma cantidad de píxeles, que tengan ciertas condiciones de iluminación o ciertas condiciones externas que a veces en una escena de la vida cotidiana no se darían. Por ejemplo, algo que se suele hacer es proyectar
una serie de líneas de luz y sombra sobre una imagen en 3D para ver cómo estas se deforman según el volumen de la pieza, y así la computadora o el software que está interpretando eso pueda reconocer la profundidad de forma más sencilla. Estos softwares se han realizado de forma bastante tradicional, sí es procesamiento digital de imágenes y todo, pero es hasta ahora que se están analizando formas de utilizar la inteligencia artificial en esto. No sé si alguna de ustedes les tocó esta película que fue súper famosa en su tiempo y que fue una de las películas que popularizó el uso de estas gafas de visión 3D en el cine, ¿no? Y la técnica que se suele utilizar, por ejemplo, hoy en día para realizar la digitalización de los objetos es la de lanzar rayos láser y obtener una retroalimentación de cómo los rayos impactan sobre las superficies, ¿no? Entonces es como un sensor de distancia, pero que está actuando como un radar, nada más que es láser, ¿no? Entonces es mucho más preciso, y esto lo que nos genera es que desde un único punto de vista donde está el sensor LIDAR, envía los rayos y traza rayos en todas las direcciones que puede, y nos va generando una nube de puntos donde cada uno de los objetos, o mejor dicho, cada una de las partes a donde ha sensado, pues es un puntito, una coordenada en el espacio, en un espacio 3D que va almacenando. Pero una desventaja que tienen estas imágenes es que como están almacenando todos y cada uno de los puntos, y en muchos de los casos las aplicaciones requieren poder hacer cosas, por ejemplo, en tiempo real, por ejemplo, los carros autónomos, pues es un procesamiento bastante pesado, se requiere una capacidad de cómputo bastante alta, y estas técnicas pues está tratando de encontrar formas en las que se utilicen menos recursos computacionales y de todo tipo, porque además esto pues no es completamente útil, porque por ejemplo una nube de puntos pues a lo mejor no te guarda tan bien el color, ¿no? O otras características de la imagen que se pierden, o a veces nada más pueden hacer como cierto tipo de materiales, porque a lo mejor si pasa a través de un vidrio se deforma, o si pasa a través de algún material translúcido o que refleje, pues cambia la información, ¿no? Entonces es una técnica difícil, y lo que se busca es que sea más similar a como son pues la vista humana, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de la renderización neural volumétrica. Se trata de una serie de técnicas y algoritmos que han aparecido desde el año pasado, que se tratan de utilizar redes neuronales en las diferentes fases que les contaba, donde se hace, por ejemplo, el proceso de modelado de un personaje para una película, que eso lo haría un humano, pues hay varias etapas, ¿no? Que es agarrar la forma como te la estás imaginando y generar a partir de ahí un modelo virtual. Y lo que hacen, por ejemplo, en software de ingeniería es, si tienes una pieza, tomar las medidas y convertirlas en coordenadas en el software, ¿no? Y decirle, en este punto imagina, supongamos que es un tornillo, pues te dice, vas a dibujar un cilindro con este diámetro, con este largo y de este material, ¿no? Y en un software más artístico, pues es más una forma de escultura digital que puede no ser muy precisa y depende mucho de la calidad del artista. Aquí se están utilizando, dentro de todas esas diferentes etapas de capturar la escena o el objeto, redes neuronales. No es una red neuronal única que haga toda la magia o todo el proceso, sino que se están en los diferentes lugares donde se pueden utilizar, utilizando diferentes tipos incluso de redes neuronales, y se están conectando en algoritmos compuestos para generar este tipo de trabajos. Pero la ventaja es que no se está haciendo una forma más artística, sino se está haciendo ya un algoritmo que se puede reutilizar una y otra vez una vez que está listo. Todo comenzó con un paper que hablaba de volúmenes neuronales, y la idea era, si tú tomas imágenes desde diferentes partes de un mismo objeto, un objeto estático, y luego conviertes eso en imágenes digamos, más compactas, y luego las procesas para analizar dónde están toda su nube de puntos, entonces puedes aplicar una técnica de rayos, ¿no? Funciona como si fueran rayos de luz que atravesaran toda la escena y te van dando la coordenada o le van diciendo a la red neuronal dónde está apareciendo con profundidad, pues un punto, un píxel o una parte del objeto. Y esto es muy, muy similar a lo que se hacía antes. La diferencia es que ahora
ya no se va a utilizar, por ejemplo, un LiDAR para generar una nube de puntos, sino que se utilizan simplemente fotografías desde diferentes ángulos del objeto. Y no es necesario ni siquiera que sea bajo ciertas condiciones como, por ejemplo, tomarle una foto desde arriba, una desde abajo, una de la izquierda, derecha. Aquí puede ser desde diferentes ángulos, casi cualquier ángulo, siempre y cuando pues sea información suficiente para reestructurar o poder modelar todo el objeto. Y lo que se hace pues es utilizar luego otra red neuronal para aprender todas las características de esa nube de puntos o de ese sistema de rayos ahí que apareció. Y esta red neuronal aprende las características necesarias para poder luego regenerar la pieza original o la imagen original. Eso son los volúmenes neuronales. Y entonces apareció la propuesta, una de tantas propuestas de cómo hacer esto, que fue precisamente un paper de NERF. Que lo que haces pues es tomar diferentes imágenes, le pones un dataset de imágenes sobre el objeto que se toman pues desde diferentes perspectivas. Luego se optimiza el algoritmo que aprende y finalmente puedes renderizar una vista final, ¿no? A partir de eso, desde diferentes ángulos. Y aquí está un ejemplo de cómo se hace el procesamiento de rayos. Y este es un ejemplo de un resultado de aplicar el algoritmo NERF. Aquí lo que se hace es, en un objeto fijo, se graban diferentes escenas, diferentes ángulos. Por ejemplo, en video, se convierte en imágenes. Esas imágenes son el dataset que alimenta a todo este proceso. Y se obtiene, la de la derecha, es una predicción que hacen las redes neuronales dependiendo de las variables de entrada, ¿no? Entonces, se le puede decir, por ejemplo, desde tal ángulo, ¿cómo se vería? O desde tal otro ángulo, ¿cómo se vería? Y si de la imagen de la izquierda obtuviste también una información, porque también se aplica una red neuronal para predecir en qué posición de la escena estaba la cámara y en qué ángulo, y esa información también se la pasas a la derecha, entonces, pues, obtienes prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, tienes el objeto y la cámara que la está observando. Y entonces le das una trayectoria a la cámara que sea idéntica a la del objeto original y tienes este resultado. La verdad es que los resultados son impresionantes desde que empiezas a ver esto. Y te quedas es como que, wow, ya se resolvió todo el problema, ¿no? Pero no siempre es así. La verdad es que todos estos algoritmos siempre llega al punto en que tienen sus límites. Y sobre eso es que se ha seguido trabajando. Se han sacado muchas otras investigaciones, hay varias, y sobre todo una bien impresionante es, por ejemplo, NERF in the Wild, que lo que hace es utilizar escenas con iluminación variable y deformación. ¿Qué es lo que pasaba con NERF solito? NERF solito solamente funciona, si se dan cuenta, esta imagen tiene una iluminación controlada, está dentro de probablemente un departamento o un edificio donde la iluminación no varía mucho dependiendo del ángulo. Se está utilizando un objeto que es estático porque el pinito pues no se está moviendo la cámara. Y precisamente lo único que cambia es la cámara, o sea, se están cumpliendo los requisitos para que NERF funcione. Pero ¿qué pasa cuando quieres grabar escenas reales? Por ejemplo, un edificio que a lo largo del día el sol va a cambiar de posición y va a cambiar su iluminación. O puede cambiar, por ejemplo, que hay una nube o que de repente desaparece o que pasa una persona por la calle. Y entonces eso afectaría por completo tu escena y generaría ruido. Incluso algunos objetos pueden sufrir deformaciones, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La intención de NERF in the Wild pues es realizar una nueva iteración de NERF y estos fueron los resultados que lograron. Fueron capaces de obtener ya objetos en un contexto no controlado, en un ambiente no controlado, y aún así obtener una gran calidad de este tipo de resultados, ¿no? Y además son capaces de decirle a la red neuronal la iluminación, por ejemplo, con la que quieren la escena y cosas así. Entonces, aquí ya no solamente estás moviendo la cámara respecto a un punto central, sino también se dan cuenta, la cámara cambia completamente de ángulos y cambia completamente de distancia, por ejemplo, del objeto, y aún así es capaz de realizar toda esta predicción, ¿no? La red neuronal. Y luego se siguieron investigando muchas cosas, por ejemplo, cómo extraer las formas, o sea, una red neuronal que es capaz de aprenderse las formas en objeto. Existen, pues, por ejemplo, objetos que tal vez no son
tan fáciles de encontrar datasets. Entonces me parece que utilizaron una red neuronal, por ejemplo, para aprender cómo son diferentes autos, y luego esa red neuronal aprende, pero en 3D, cómo es un auto, y luego es capaz de generar autos, pero no necesariamente un auto de un tipo, sino aprende los diferentes tipos de autos y es capaz de generar autos. Entonces son redes neuronales generativas, pero que ya están trabajando en el mundo en 3 dimensiones. También se hicieron otras que sirven para regenerar la iluminación, como les decía, ya no solamente eres capaz de aprender sobre el objeto en sí mismo, sino también sobre cómo la iluminación lo afecta, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo cambia la sombra en la línea de la derecha, en la imagen de la derecha, cómo cambian las sombras dependiendo de cómo le vas diciendo al algoritmo que genere la iluminación de la escena. Y también en la izquierda podemos ver cómo ya aprendió como a diferenciar el piso, por decirlo así, y los muebles, y cada mueble por separado, de forma que puede cambiarlos de posición respecto a los demás. Si se dan cuenta, no está solamente girando la escena, sino que el sillón gira en una forma y la mesa gira en un ángulo distinto, ¿no? Entonces está haciendo ya una composición completa con diferentes objetos, con puntos de iluminación distintos, y aparte, pues, bueno, en este caso la cámara está fija, pero también se supone podrías mover un poco la cámara y puedes generarlo. Entonces ya estás haciendo prácticamente todo el proceso de lo que es mejorar y montar una escena sin necesidad de un proceso de digitalización con algoritmos tradicionales o humano. Pero, ¿qué pasa cuando los objetos se deforman? Y aquí es donde entra Nerfis, que es como el punto final de mi presentación del día de hoy, que es, ¿qué pasa cuando tú mezclas la tecnología y a las personas? Y es donde ahí me gustaría ponerme a pensar un poquito sobre el futuro de las aplicaciones de este tipo de algoritmos, más allá de poder generar, por ejemplo, mundos para videojuegos a partir de maquetas reales o cosas así, y de la capacidad de las redes neuronales generativas, cómo puede directamente afectar a nivel social. Y además, también este paper no es solamente una aplicación de NERF, realmente es una contribución, porque ellos dijeron, ok, tú tienes objetos, pero estos objetos se están comportando como sólidos. Por ejemplo, estos muebles de aquí se están comportando como objetos sólidos, pero ¿qué pasa cuando el objeto se puede mover? Por ejemplo, yo puedo estar viendo hacia la izquierda y de repente, mientras me estás grabando, mover un poco la cara hacia la derecha, o puedo parpadear un poco, o puedo moverme, ¿no? Y entonces ahí entra una nueva característica, que es la capacidad de deformación o de plasticidad de los elementos que no son sólidos, sino que pueden tener diferentes niveles de ¿cómo se le llamaría? De plasticidad, ¿no? Entonces, ellos aplican esto para que, pues, ya si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, ya el chico en la tercera imagen está siguiendo con los ojos a la cámara, y eso no afecta la forma en que se modela, ¿no? Él está generando una NERFI, que es como les pusieron, de sí mismo, utilizando solamente su cámara de teléfono. Y además, otra cosa que tiene esta imagen es que no necesitan ser imágenes, hasta donde recuerdo, no necesitan ser como que todas las imágenes iguales. Entonces, aquí tiene la aplicación sencilla de lo que es una NERFI, y aquí pues empezaron a subir otras personas que fueron ejecutando el algoritmo, porque este algoritmo está publicado ya en internet, en Google Colab. Entonces ya cada quien puede grabarse y entrenar un algoritmo, una NERFI, que le permita digitalizarse en 3D. Entonces, si se dan cuenta, ya no necesitamos un humano digitalizándolo, tampoco una forma técnicamente compleja de digitalizarlo por medio de rayos láser o alguna otra estrategia, sino que están logrando hacerse una NERFI con su cámara de su teléfono y procesándolo. Obviamente esto todavía tiene bastante peso en cuanto al procesamiento, y se necesita pues entrenar la red neuronal, así que se necesitan tarjetas gráficas y todo lo demás, o TPUs, pero ya es un avance bastante interesante sobre lo que se puede hacer con todo esto. Una de las cosas interesantes es que aquí ya le están buscando aplicaciones. Por ejemplo, esta chica está cambiando su posición respecto a la imagen de fondo que hay detrás de ella. Y este chico cambia lo que es hacia dónde está mirando mientras se graba,
creo que este no es, pero lo que logró hacer es este efecto que se suele hacer de encontrar el perímetro de la persona para utilizarlo con software de pantalla verde, por ejemplo, ¿no? O como After Effects y todo esto. Y si se dan cuenta, tiene tan buena calidad que incluso cada uno de sus risitos, que es algo que le cuesta muchísimo a los algoritmos normales de hoy en día, le funciona bien. O sea, tiene una definición excelente. La red neuronal entendió cada uno de sus cabellos. Entonces está bastante impresionante. Y aquí nos deja un ejemplo de cómo él está moviendo la cara viendo a diferentes lugares y es capaz de entrenar la red neuronal para poder seguir eso, ¿no? Ya no tiene que ser un sólido fijo, sino que ahora un ser humano que se mueve y que no está fijo en ningún momento, también puede digitalizarse en 3D. Y si se dan cuenta, la imagen pues aquí de la derecha está guardando pues la profundidad de todo, ¿no? Realmente está entendiendo dónde está cada cosa en la escena. Y muchas gracias. Una de las conclusiones que tuvieron los investigadores e investigadoras en estos trabajos, es que esto no solamente tiene aplicaciones prácticas en la digitalización de escenas en 3 dimensiones y la renderización de las escenas, porque son 2 etapas. O sea, una es entrenar el modelo para aprender de una figura real, y la otra etapa también importante es que el modelo después es capaz de renderizar por sí mismo lo que aprendió. O sea, ese modelo se está aprendiendo tu cara y se está aprendiendo lo que tú eres y está luego generando imágenes de ti a partir de eso, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Otra cosa que también está bien interesante es que el modelo, ya después de haber entrenado todas las features o características que aprendió que a ti te definen o que definen al objeto o a la escena, es muy ligero. Pesa como 5 kilobytes, creo, uno de sus archivos mostraron. Entonces, se dieron cuenta que es mucho más ligero que la forma de almacenar los archivos tradicionalmente. O sea, un modelo en 3D en un formato actual puede pesar gigabytes. Y sobre todo los que son como de nubes de puntos, porque pues no hay forma fácil de comprimirlos. Y esta que está consiguiendo mayor resolución, que está guardando características como los colores, las texturas, el cambio de la persona según su flexibilidad, ¿no? Si cambias de lugar la cara mientras te están grabando. Todo eso en unos cuantos megabytes. Si no me equivoco, eran 5 megabytes. Entonces se vio que tiene muchísimas aplicaciones, tanto en el modelado como en el renderizado, como en la compresión de los archivos, porque ocupa muy poca memoria ya después de todo ese proceso. Y pues nada, mi conclusión es que vamos a estar empezando a ver más este tipo de aplicaciones. Tiene aplicaciones en la conducción autónoma definitivamente, porque los carros autónomos utilizan muchísimo este tipo de tecnologías, las necesitan, porque hacer carros autónomos utilizando LiDAR es bastante costoso, no solo porque es hardware especializado, sino porque además necesita trabajar en condiciones ideales y eso no siempre es así. Los LiDAR han tenido problemas, por ejemplo, trabajando bajo lluvia o bajo niebla, porque pues el láser simplemente se deforma o se desvía la línea que lleva porque pues las gotas de agua lo refractan, ¿no? Entonces, todo esto realmente revoluciona bastante la parte de renderización, la parte de obtención de la información de una escena y, como decía, la compresión. Vamos a estar viendo que probablemente en un futuro no muy lejano podamos tener Nerfis en Instagram o en TikTok o en donde sea. Y esto va a tener muchas aplicaciones. Otra cosa que es bastante interesante mencionar, pues es el asunto de los deepfakes, ¿no? Que si los deepfakes antes eran capaces de generar cierta calidad de imitación de una persona importante, esto todavía puede generar más, porque lo que se está haciendo ya en el último ejemplo es grabar a la persona desde diferentes perspectivas y decirle al algoritmo, yo lo quiero en esta pose. Entonces se está haciendo como un muñeco en 3 dimensiones de ti, que es capaz el algoritmo de ponerlo en cualquier pose que haya aprendido que lo puede poner. Entonces realmente pueden hacer que tú hagas cualquier gesto, por decirlo así,
y tiene también bastantes aplicaciones en esa parte, ¿no? Podríamos aplicarlo al cine, pero también podríamos aplicarlo a los deepfakes y sus peligros. Y ya, es todo. Qué genial, aplausos. Me gusta mucho. No manches, qué impresión. Qué bien explicado, Diana. Sí, súper bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una. Bueno, no sé si fue con esto que salió hace poquito, justo compartías los retratos de las personas fallecidas. ¿Están usando esta misma red neuronal o es parte del mismo proyecto? No, este proyecto utilizó sobre todo, bueno, las primeras, los de Nerf y Nerf in the Wheel y todo eso, objetos como veían, esculturas o lugares históricos. Y el último, que es el de las Nerfis, fue por voluntarios completamente. O sea, realmente, como ya está, como este algoritmo no necesita que muchas personas lo entrenen con su rostro, sino que cualquier persona se puede grabar y con todos los fotogramas que genera su video, con esas se entrena la red neuronal, entonces no es necesario conseguir como que fotos de otras personas. Este es un proyecto aparte, ¿no? Okay. Yo tengo una pregunta, pregunta y bueno, también tu punto de vista, porque bueno, yo cuando me enseñaron inteligencia artificial y todo eso, era, por ejemplo, para aplicaciones médicas, ¿no? Bueno, ya hace tiempo, y entonces cuando vi toda esta explicación y los modelos y todos, luego se me vino en la mente la aplicación médica. Entonces, por ejemplo, creo que sería muy útil, por ejemplo, para cirugías muy especializadas, incluso ahí le quitas la variable de la luz, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor las variables de plasticidad entran como más en juego. No sé tú qué opines. Y otra pregunta sería, ¿por qué crees que ocupa menos espacio? ¿Por qué la compresión digamos, del modelo ocupa menos espacio? Y si esto también tiene que ver con la calidad del modelo producido. Como vimos, genera calidades muy altas. O sea, realmente la imagen que fue capaz de predecir, si te das cuenta en el último ejemplo, donde le hice como, le movía ahí el control y cambiaba la cara del chico, es prácticamente como si fuera el video. O sea, prácticamente la calidad de entrada es casi la calidad de salida o es muy cercana. Yo creo que la compresión tan potente se debe a que la mayor parte del trabajo la están haciendo las redes neuronales al entender que es porque, por ejemplo, me metí al de Nerfis y ellos utilizan, como decía, esto no es una única red neuronal que haga todo, sino son varias. Y ellos en una etapa utilizan un dataset que es capaz de reconocer, por ejemplo, dónde están los ojos o la cara y todo eso. Entonces, como ya fueron pasando por etapas donde ya le dice, la red 1 a lo mejor dice, ok, esto tiene una mano, la red 2 dice, ok, aquí están sus ojos, la red 3 ya le dice, esto es más o menos la estructura de su forma, de su cara, ¿no? Y cosas así, entonces la mayor parte del peso ya está como, ya cayó en las redes. Y lo que se hace tradicionalmente en los modelos es que en muchos se utilizan pues declaraciones de cómo sería el modelo, ¿no? O sea, si yo me pongo a dibujar hoy en Blender o en Maya, lo que voy a hacer es darle una forma compleja, a lo mejor de una curva o todo eso, y esas cosas, pues como no las puedes resumir matemáticamente tan fácil, casi siempre se termina guardando la descripción tal y como se la diste, ¿no? Si tú le dijiste, quiero un cilindro con tal diámetro y en tal coordenada y de tal material, eso guarda, no hay forma como de comprimirlo tanto. Y como las figuras de la vida real suelen ser muy complejas, pues entonces guarda muchísimas características. Y ahí es donde, por ejemplo, los de nube de puntos, que son los que más guardan, imagínate, tienen que guardar todos los puntos de una escena en 3D de miles y miles y millones de píxeles. Entonces es mucha información y casi nunca se puede comprimir tanto. Sí hay formas de comprimirlo y se comprimen de hecho, pero creo que aquí la compresión que se logra es porque ya las redes neuronales hicieron todo, ¿no? Es como si tú, en lugar de guardar cada píxel de la foto de una persona, me dijeras nada más sus facciones, ¿no? Entonces me dijeras, no, pues era una persona güerita, como
de ojos azules o de ojos oscuros, ¿me La entiendes? capacidad de reconocimiento sube un nivel de abstracción. En lugar de irte por pixel, a lo mejor te vas por formas, ¿no? O por roles. Ándale. Ajá. Entonces ya sabe que hay personas altas, flacas, gordas y ya nada más guarda como eso. Ujú. Y ya y a partir de eso genera el modelo, ¿no? O la imagen. Así es. Sí, eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, me gustó tu presentación. Bueno, una duda. Bueno, tú dices que son varias redes que se utilizan. ¿Cuál sería la diferencia entre lo que lo que tú nos estás presentando y Deep Learning? De hecho es Deep Learning. Lo que pasa es que está aplicado en las diferentes etapas. Por ejemplo, hay una red, como les comentaba ahorita, el de Nerfis, por ejemplo, tiene una red neuronal que ya está entrenada por otro proyecto antes, que lo que hace es extraer las características de la cara de una persona, por ejemplo, para saber hacer reconocimiento facial, ¿no? Entonces se trajeron esa red neuronal y así se fueron trayendo varias. Y lo que hicieron fue como combinarlas y ajustar los parámetros de todas ellas para obtener el resultado. Realmente es Deep Learning, pero no hay como una red neuronal que lo haga todo de entrada a salida, sino son varias y ellos se encargaron de conectarlas y configurarlas y a lo mejor creo que sí de crear alguna, ¿no? Ahí por ejemplo juntaron la de Nerf y tuvieron que entenderla y todo eso. Ok, gracias. Y bueno, puntualizando algo con lo que comentaban de por qué utilizar, bueno, por qué se comprime, creo que la ventaja de utilizar las redes neuronales es porque justamente pues, guardas los pesos, ¿no? Entonces, pues, los pesos básicamente es la abstracción del conocimiento, que es, pues supongo que la opción del por qué se está comprimiendo todo digamos que tus características pues guardas en un archivo con pesos los cuales fueron el resultado de tus redes neuronales, ¿no? Creo que también por ahí, no sé si esa sea también el por qué se comprime la información, ¿no? Porque por sí sola las redes te guardan los pesos, ¿no? Y otra duda, habías comentado que esto se podría utilizar para automatizar o digamos utilizarlo los Teslas, pero también habías comentado la parte en que pues sí, a sabiendas de que entrenar tantas redes neuronales implica procesamiento, ¿no? Alto procesamiento con GPUs y demás. Ahí tú, ¿qué, ¿qué trabajo futuro ves en cuanto a tiempo, precisión? O si es posible que los Teslas estén eh, compensando directamente ese aprendizaje semisupervisado, o no sé, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que de momento está un poco verde porque esto nació, si no me equivoco, el año pasado. Ahorita lo que creo que va a pasar es que van a seguir surgiendo más y más papers relacionados. Sobre todo yo creo que se van a enfocar en eso, en la parte de la compresión, porque fue un resultado inesperado y creo que más van a ir por ese lado que por la optimización de la velocidad o todo esto. Lo que sí creo que van a hacer es que algunos de estos algoritmos tienen bastante buena segmentación. No sé si has visto los algoritmos de segmentación. Las redes neuronales lo que hacen es separar, por ejemplo, que le pasas una foto y te dice, este es el perímetro o la mancha, que es el coche, esta es la del pino, esta es la del semáforo. Entonces segmentan por partes. Y lo que están haciendo aquí es poder, lo que podrían sacar de ahí son como ese tipo de resultados, que a lo mejor no es todo esto en su conjunto, pero de esta investigación puede sacar como cosas que seguramente van a ir aplicando poco a poco. Ya aplicar NERF, yo creo que van a pasar algunos años, precisamente en lo que la investigación avanza para poder llegar a esos resultados. Ok, muchas gracias y felicidades. Gracias. Bueno, yo quiero preguntar algo.
relacionado a lo de las deepfakes, pues ahorita nos explicaste más o menos cómo llegar a un resultado así, ¿no? A crear este modelo 3D, las imágenes. Pero mi duda es acá, por ejemplo, se ven afectadas o se van a ver afectadas. De hecho, ya algunas ya han sido afectadas precisamente por el manejo de esta tecnología. Pero, ¿hay alguna manera de que, por ejemplo, teniendo el resultado, tú puedas construir eso o desconstruirlo para poder saber de dónde vino, cómo vino? Porque al final de cuentas, este, me recuerdo un poco como eso de seguridad va creando sus, sus puertas, ¿no? Y los hackers van rompiéndolas. Y aquí es al revés, a veces la tecnología es usada para hacer daño y la policía o las instituciones después vienen a ver cómo. Pero mi duda es, ¿puedes tú, ya teniendo un resultado, algo que pues no, no sabe qué será eso, pero al final de cuentas las personas que van a estar después buscando si esta noticia o este sería cierto o es falso, van a poder llegar a la raíz para saber si cómo es el origen de esto? No sé si me di a entender. Sí, pues yo pienso que hay toda una investigación relacionada con cómo entender detalles sobre las redes neuronales. Por ejemplo, algo que salió con los deepfakes fue que encontraron las primeras versiones de los deepfakes que se veía muy realista y todo, pero un deepfake, por ejemplo, nunca hacía parpadear a la persona que estaba imitando. Entonces, la forma en la que lograban hacer detección de que algo era deepfake o no era porque la persona no parpadeaba, ¿no? Luego salieron deepfakes que ya eran capaces de parpadear, ¿no? Pero se entrenaron redes neuronales para detectar si el patrón de parpadeo era, pues, más humano o más deepfake, ¿no? Porque la mayoría de estas deepfakes se generan a partir de algoritmos que se publican ya en internet, se publica el código para que cualquiera lo pueda ejecutar y es donde alguna persona pues malintencionada lo ocupa. Pero también los investigadores pueden ocuparlo para generar un nuevo dataset de cómo se ven los deepfakes generados con ese sistema y luego entrenar una red neuronal que detecte si algo es entrenado por ese sistema, ¿no? Si algo es generado por ese sistema. Entonces es como la guerra de armamentista de siempre, ¿no? O sea, tan rápido como avanzan las armas, avanzan los escudos, y la misma tecnología que se utiliza para hacer redes neuronales que engañen, también se puede utilizar redes neuronales que desmientan a otras. Aquí el problema es que mucho de eso no llega a la gente. O sea, muchas veces si algo se generó por deepfake, así se vea muy mal para alguien que sabe distinguirlas, así se vea como si fuera una animación burda o un video mal editado de un personaje político. Si esto llega a manos de una persona que no tiene ni siquiera mucho contacto con la tecnología, pues igual se lo va a creer, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, las fake news, pues no necesitan usar inteligencia artificial para engañar a la gente. Solamente las redactan malintencionados, le llega a la gente que no es capaz de distinguir que algo es una fake news y simplemente pues se quedan ya con eso, ¿no? Entonces, para eso creo que pues no tenemos mucho que hacer desde el punto de vista tecnológico, mejor dicho, desde el punto de vista de la investigación de deep learning y todo esto, sino más bien pues hay que hacer investigaciones desde el punto de vista social, de cómo podemos contrarrestar ese tipo de cosas. No, muchas gracias. Sí, un poco más como cultura general, ¿no? Y como ir alfabetizándonos acerca de pues, de esta tecnología. Y si tenemos acceso a más personas, pues compartirlo, ¿no? Es un poco eso. Bueno, muchas gracias y felicidades. Gracias. Me sumo para dos consultas. Una era si hay investigación sobre qué tanto afecta, pensando en esto de las fake news, ¿no? Sobre qué tanto afecta por ahí la calidad de imagen que están, los inputs que terminan teniendo el modelo. Vi que ahí los que mostré eran todos con celulares, ¿no? Pero
pensando si alguien por ahí tiene, una cosa es que vos te saques fotos a vos mismos y que sean ahí reales, y otra cosa es que yo simule o cree fotos tuyas que por ahí son falsas y no van a ser la misma calidad que yo realmente me ponga esas fotos ahí realmente. Como si hay estudios por ese lado. Y la segunda es, que no sé si entendí bien, pero entonces uno podría entonces como entrenar a un conjunto como de redes para que si alguien se está moviendo de cierta manera, no a la persona, sino por ejemplo que yo por ejemplo como que me gusta toda ropa blanca y mucha gente de distintas formas todos usan ropa blanca y la cabeza toda tapada y hago un movimiento y todos hagamos el mismo movimiento, no sé, hacer flexiones. Entonces vas aprendiendo ese movimiento en particular. Yo quiero que con el objetivo de que aprenda ese movimiento para después, no sé, meterle ya el de una cara de otra persona o como después sumarle algo. No sé si es muy abstracto lo que digo o muy flashero, pero nada, eso. Ok. A ver, la primera sobre si hay investigación. Lo que yo comentaba sobre la posibilidad de aplicaciones en deepfakes, en realidad era como mi conclusión de todo esto. Yo no he visto hasta el momento investigación al respecto. Entonces, pues mi respuesta sería no he visto ni investigación de si se puede realmente utilizar como deepfakes, solo era como una especie de predicción mía, tirándole un poquito a fallar. Y por lo tanto, pues tampoco he visto sobre respuestas a eso, ¿no? Sobre la segunda, que es si esto lo puedes utilizar, por ejemplo, para hacer la gente hacer lo mismo que tú o cambiarles la ropa y todo eso. Yo creo que lo que llevamos ahorita todavía no llega ahí. Pero si te das cuenta, se puede, porque una de las cosas que abstraen, por ejemplo, los modelos, las escenas en 3D, es que existe el concepto de forma, pero también el concepto de textura, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes tener una caja, pero esa caja puede parecer estar hecha de madera o de acero o de tela, de lo que quieras, ¿no? Entonces, sí, es muy probable que la investigación siga en esa dirección y así como ya lograron la forma y luego la flexibilidad, también se metan con las texturas. Entonces probablemente puedas cambiarle a lo mejor la textura de la tela y si alguien viste mezclilla le puedes hacer vestir, no sé, lino. Y otra cosa también importante es que sería hacer segmentación, porque sería ya hacerle otras cositas como que distinga qué parte es body y qué parte es ropa o qué parte son accesorios. Entonces hay más cosas que habría que investigar ahí. Creo que es posible perfectamente porque ya hay algoritmos de segmentación con reconocimiento y todo. Y si se siguen haciendo estos sistemas que juntan diferentes redes neuronales que ya existen y nada más le agregan como una nueva o así, eso va a pasar definitivamente. Pero es algo que apenas creo que va a empezar a pasar. Claro. Buenísimo, gracias. Súper, pues ya estamos en la final, ya llegamos al tiempo límite y quería preguntarles si todos les gustaría tomarnos una foto de la sesión. Tendrán que poner todos su camarita, si es que es posible, si no, no hay problema. Ok. Solo que no me sale Consuelo, ni Mali Mali. A ver. Bueno, voy a tomar así, ¿vale? Porque no me sale la pantalla de las demás y luego voy a ver si se puede Si quieres, mover. creo que es en Change Layout, ¿no? A ver. Creo que sí. Ahí está. Ujú. Sí, ahora sí estamos todas. Súper. Angie, ¿te gustaría poner tu cámara? Sí, sí, voy. Súper. Pues una, dos, tres. Va. Pues muchas gracias a todas por asistir y pues la siguiente semana le toca a Leti. Espero que también que estén presentes. Muchas gracias, Diana. Muchas felicidades. Estuvo súper cool e interesante. Gracias a ustedes. Gracias, Diana. Felicidades, Síganme en Twitter, gracias. porfis. En Twitter, @Diana_. Sí, es fantástico. Gracias, chicas. Buenas Gracias. tardes. Bye. Chao. Bye, Ya. gracias. Gracias, bonita tarde todas. Bye. Bye.
Listo, Consuelo. ¿En dónde le pico? No he tenido oportunidad de checarla, pero la checo en unos minutos sin falta. Ujú. Sí, sí, por favor. Sí, sí, está bien. Sí, vi el correo, pero no me puse a ver los videos, que ya era algo tarde, pero